Bien, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes un muy buen día. Nuevamente en esta semana reencontrándonos en el área de ciencias sociales para poder tratar el tema del fascismo en Italia. Jóvenes, les recomiendo, les sugiero de que por favor se pongan cómodos en casita, tomen un cuaderno, un lapicero para anotar las ideas centrales, porque al finalizar de la presentación de esta clase les estoy enviando una actividad que la tienen que solucionar. Bien, jovencitos, esperando al mismo tiempo de que se encuentren muy bien de salud, vamos a desarrollar el tema en detalle, ¿sí? El fascismo en Italia. Jovencitos, para poder entender el fascismo en Italia es necesario hablar de una cuestión introductoria. En este caso, cuando hablamos del fascismo, chicos, podemos llegar a la conclusión histórica de que el fascismo surge al finalizar la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué surge el fascismo, jovencitos? El fascismo surge como una tendencia política, como un régimen político en Europa y básicamente en Italia, debido a que Italia después de la Primera Guerra Mundial pues quedó totalmente pues en crisis. La crisis económica que se vio en Italia, al igual que en otros países europeos, jovencitos, fue tal que la gente del pueblo, que las clases populares políticamente comenzaron a organizarse para que de esa manera puedan formar partidos como el fascismo, del cual vamos a hablar el día de hoy, así como también ser parte del comunismo. Es así, jovencitos, de que el fascismo, después de la Primera Guerra Mundial en Italia, logra imponerse. Si bien es cierto, también en Italia existían partidos comunistas, pero el fascismo tomó cierto cuerpo, dio mayor notoriedad y por lo tanto, chicos, el fascismo se impuso. Este fascismo es considerado, jóvenes, como un régimen por lo general totalmente autoritario, es decir, un régimen donde la única persona que, que manda viene a ser el líder del fascismo, ¿no? En este caso, jovencitos, el líder del fascismo recayó pues en el famoso Benito Mussolini. Benito Mussolini era la máxima autoridad en Italia, por lo tanto, no escuchaba las opiniones del pueblo, no escuchaba incluso las opiniones de los demás partidos, ya que los consideró como enemigos, con la finalidad de establecer el fascismo. Por otro lado, jovencitos, fue un régimen ultranacionalista. Decimos ultranacionalista por el hecho de que los fascistas socialmente se consideraban como una raza superior. Ellos se consideraban superior a las demás naciones. Por lo tanto, su lucha no solamente era política, sino también era social, era racista. Pero lamentablemente esta tendencia, jovencitos, logra diseminarse, ¿sí? Como pólvora en Europa. Cuando hablo de diseminarse, jovencitos, estoy hablando de que esta tendencia fascista se contagia en muchos países europeos. Básicamente, pues en Alemania. En Alemania también se logra desarrollar una tendencia fascista con el nombre de nazismo, que más adelante lo vamos a ver. Bien, vamos a hablar por lo tanto de los orígenes del fascismo italiano. ¿Sí? Italia quedó en crisis, como decíamos al inicio, quedó en crisis luego de la Primera Guerra Mundial. Esta crisis, jovencito, se dio debido a que Italia, como participante directa de la Primera Guerra Mundial, pues quedó con muchas deudas. Estas deudas básicamente que las recibió de los Estados Unidos, que si bien es cierto sirvió para poder mejorar la situación económica italiana, pero al mismo tiempo también esa deuda era clara de que el pueblo las iba a pagar. ¿Y de qué manera? Sufriendo hambre, sufriendo pobreza, jovencitos, en donde lamentablemente esta deuda por la guerra generó un gran costo. Por otro lado, chicos, el precio de los bienes se incrementó. Es decir,
en Italia se dio una fuerte inflación. La inflación es entendida como un fenómeno económico, jóvenes, que se da cuando existe crisis. Cuando existe crisis, existe también el hecho de que los bienes, los servicios que se venden en las tiendas tienden a crecer su precio. Sus precios se elevan de tal manera, jovencitos, que las personas se quedan sin dinero para poder consumir esos bienes y servicios. Y eso es lo que ocurrió justamente en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, jovencitos, el ejército italiano, que era la que representó al pueblo italiano en la Primera Guerra Mundial, pues este ejército quedó totalmente desmovilizado. Ustedes saben que antes de la Primera Guerra Mundial, pues los países quienes participaron en esta guerra, chicos, tuvieron que preparar sus ejércitos adecuadamente. Y eso involucró que sus industrias se dedicaran pues a fabricar armamentos, a fabricar insumos de guerra, y eso dio muchísimo empleo, sobre todo a los italianos. Pero cuando se dio la Primera Guerra Mundial, todo entró en crisis. El ejército desmovilizado no generó empleo en las industrias, motivo por el cual muchos italianos jovencitos comenzaron a vivir dentro de la pobreza. Ante esta situación crítica que se vio en Italia, jovencitos, el pueblo no se queda con las manos cruzadas. El pueblo reacciona. Sobre todo, la clase campesina y la clase obrera. ¿Sí? Ustedes pueden ver en estas imágenes de qué manera los campesinos salen a protestar en contra del gobierno y de la misma manera también los obreros. Pero cada uno, de acuerdo a su realidad económica, de acuerdo a su realidad de trabajo, toman acciones distintas. Por ejemplo, los campesinos toman las propiedades de los terratenientes, porque en ese entonces en Italia, jovencitos, los terratenientes, los hacendados, aquellos que tenían hectáreas y hectáreas de terrenos, tenían todo el poder económico y dentro de ellas trabajaban muchos italianos en forma de campesinos. Entonces, ante la crisis, los campesinos se rebelan, se sublevan y comienzan a adueñarse de los terrenos, de las chacras, como se dice comúnmente, de los famosos terratenientes, como una reacción natural ante la crisis económica. De la misma forma, los obreros jovencitos, aquellos que trabajaban en las fábricas, toman las empresas de los burgueses. Es decir, como muchas de las fábricas estaban paralizadas, otras que comenzaban a funcionar, simplemente, chicos, generaban mucha explotación, es decir, les hacían trabajar durante mucho tiempo a los obreros para pagarles una pequeña cantidad de dinero. Entonces eso hace que los obreros reaccionen y de esta manera, jovencitos, tomen pues a las fábricas, a las industrias donde anteriormente trabajaban. Entonces, chicos, ante esta situación, los campesinos y los obreros, con la finalidad de cambiar su situación económica, con la finalidad de mejorar su situación de pobreza en el cual ellos vivían, comienzan a generar partidos. Es decir, comienzan a organizarse un grupo de campesinos, otro grupo de obreros, con la finalidad de tomar alguna alternativa solución, en este caso a través de la vía política, organizándose en partidos políticos. De esa manera, jovencitos, surgen, por ejemplo, los comunistas de izquierda. Es decir, un grupo de obreros simpatizantes con la tendencia comunista que en ese entonces estaba en pleno apogeo en Rusia, jovencitos en Italia, comienzan a generar partidos políticos, ¿sí? Estos partidos políticos, como decíamos, fue impulsado por los obreros, ¿no? Recibieron el apoyo de la Unión Soviética. En ese entonces, ya jovencitos, en Rusia ya se había dado la Revolución Rusa y existía un régimen comunista que estaba floreciendo. Pero no solamente, jovencitos, se crearon partidos comunistas de izquierda, sino también se crearon partidos, ¿no?, nacionalistas de derecha. Cuando hablamos entre tendencias de izquierda y de derecha, llegamos a la conclusión teórica de que, por ejemplo, los partidos de izquierda son aquellos partidos formados por obreros, formados por campesinos muchas de las veces. Por lo general, estos partidos de izquierda, dentro de su connotación política, ideológica, dicen estar a favor
de la clase obrera, de que la clase obrera debe tomar el poder para que pueda gobernar a los pueblos. Esa es la posición de izquierda. ¿Habían partidos de esa naturaleza en Italia? Sí. Pero no solamente esos partidos aparecieron, sino también partidos nacionalistas de derecha. ¿Y quiénes eran estos partidos nacionalistas de derecha? Estaban conformados por algunos burgueses, es decir, por algunos que antes eran ricos, tenían empresas, pero que no estaban de acuerdo con el sistema de pobreza en la cual había llegado después de la guerra Italia. Entonces, jovencitos, los de la derecha eran socialmente partidarios de la burguesía. Claro que muchos obreros también con esas ideas formaron parte del nacionalismo, pero un nacionalismo a favor de la aristocracia, a favor de la gente que tenía dinero en Italia. Entonces, de esa manera surge el Fasci Italiani di Combattimento, ¿no? Que viene a ser un partido no fascista ultranacionalista. ¿Y cómo entra al poder este partido nacionalista? A través del golpe de Estado. Mientras que el nacionalismo de derecha en Italia, para llegar al poder político, ¿no? Propugnaba de esta forma pues llegar a través de golpes de Estado. En cambio, los comunistas de izquierda querían llegar al poder político a través de las revoluciones, así como se dio, ¿no?, en Rusia en ese entonces y posteriormente también en China. Entonces, esta es la diferencia, jovencitos, entre los partidos comunistas de izquierda y los partidos nacionalistas de derecha. Recuerden, ojo, los partidos comunistas de izquierda, formados por los obreros a favor del pueblo, y los partidos nacionalistas de derecha, formados por burgueses, algunos obreros, algunos campesinos, pero a favor de la burguesía, a favor de la aristocracia italiana. De esta forma, jovencitos, el quien se impone políticamente en Italia viene a ser el nacionalismo de derecha. A la cabeza, ¿quién estuvo? Este señor. ¿Quién fue este señor? El famoso Benito Mussolini, que luego de su derrota electoral, porque miren chicos, en el año de 1919 al 21, Mussolini y el Partido Nacionalista de Derecha o el fascismo participaron en las contiendas electorales, en las elecciones de esos años, pero resultaron perdedores. Es así que al no aceptar su derrota, toman el poder a través del golpe de Estado el año de 1922. Y como ellos eran una fuerza grande, una fuerza bastante importante en Italia, el quien gobernaba Italia en ese entonces, Víctor Manuel III, no tiene otra alternativa más que otorgarle plenos poderes a Mussolini. En otras palabras, Víctor Manuel le dice a Mussolini, ya que tú me has dado un golpe de esta naturaleza, un golpe político, pues por lo tanto te dejo a ti que gobiernes Italia. De esa manera, jovencitos, se origina el fascismo en este país europeo. Hablemos ahora de la ideología fascista, es decir, cuál era la idea central básica del fascismo. Para poder entender al fascismo, obviamente tenemos que entender cómo piensan los fascistas. A ver, para eso es necesario hablar de sus fundamentos, ¿sí? A ver, ¿qué fundamentos tuvo la ideología fascista? En primer lugar, fue antidemocrática. En segundo lugar, totalitaria, como anteriormente lo decíamos, y ultranacionalista también. Hablemos de la primera cuestión. Fue antidemocrática porque estuvo opuesta a la democracia liberal capitalista. Es decir, es antidemocrática el fascismo porque estaba en contra de la burguesía que estuvo el poder antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál era la tendencia en Italia antes del fascismo? Era liberal, es decir, era capitalista. Y como capitalista, quienes dirigían Italia era pues la burguesía. Esa burguesía, jovencitos, que eran dueños de grandes empresas, de grandes industrias, pues tuvieron un régimen político. Ese régimen político fue la democracia liberal. Entonces, los fascistas estuvieron en contra de ellos. Por eso tienen un fundamento antidemocrático. ¿Fueron totalitaristas, jovencitos?
porque estos señores pensaban llegar al poder a través de un régimen dictatorial de clase. ¿Eso qué significa? Que estos señores, para llegar al poder político en Italia, no utilizaban el medio de las elecciones presidenciales, sino el golpe de Estado. Y de esa manera, como lo hemos visto anteriormente en la diapositiva, pues llegaron al poder político de Italia. De la misma forma fueron ultranacionalistas por el hecho de la sobrevaloración por lo nacional, el chauvinismo y el estatismo. ¿Eso qué significa, jovencitos? Ellos sobrevaloraban, le daban mucha importancia a su nación. Ellos decían de que la nación italiana es la nación superior, que los pobladores italianos, quienes procedían del imperio romano, ¿sí?, de la antigüedad, ellos eran los únicos herederos, por lo tanto los seres humanos superiores a cualquier nación del mundo. Por lo tanto se generó un chauvinismo, es decir, de sobrevalorar a su propia nación, de decir que ellos eran superiores y implantar de esta manera un rechazo a las demás naciones, ¿no? Se agarraron contra los judíos, por ejemplo, ellos, ¿no? Imagínense, si los judíos que eran blancos eran rechazados por los fascistas, imagínense, jovencitos, a nosotros, a los peruanos que somos mestizos, obviamente con mayor razón nos habrían rechazado. Al mismo tiempo también fueron estatistas, es decir, practicaron una política estatista, en donde la palabra estatismo deriva de la palabra Estado, es decir, que el Estado era la única encargada de gobernar. El Estado era la que generaba economía, la que administraba la economía, es decir, el Estado era la máxima expresión política. Que las empresas, que otro tipo de organizaciones eran importantes, pero lo más importante era el Estado. Por eso tenían también un fundamento estatista. Ahora vayamos a ver cuál fue su carácter, ¿sí? Jovencitos, el fascismo tuvo hasta 5 características básicas. Obviamente que si ustedes analizan o investigan en algún libro, van a encontrar muchas características más, ¿sí? En este caso yo simplemente he considerado las que el Ministerio de Educación en su libro está considerando, ¿sí? En primer lugar, uno de los caracteres del fascismo fue que fue un nacionalismo beligerante. ¿Qué significa un nacionalismo beligerante? Es decir, un nacionalismo, un Estado que estuvo a favor de su propia nación y para imponer la fuerza de su nación tenía que expandirse. En otras palabras, tenían la intención de convertirse en un imperio. ¿Imperio para qué? Para agrandar su territorio, es decir, para tener una postura expansionista. Por lo tanto, la política que estos señores impulsaron fue una política colonialista. En otras palabras, ese Estado italiano tenía el objetivo, jovencitos, de invadir otras naciones, otros estados, con la finalidad de convertirse en un imperio. En ese intento, jovencitos, invaden Etiopía, por ejemplo, el año de 1935. De la misma forma también Albania, ¿sí?, el año en que se inició la Segunda Guerra Mundial, el año de 1939. A esa política, ¿sí?, del fascismo, estos señores simpatizantes, correligionarios del fascismo, lo llamaron irredentismo italiano. Es decir, irredentismo italiano significa de que Italia debería de ser grande y para eso tenía que expandirse, y para expandirse tenía que invadir, y para invadir, jovencitos, necesitaba fuerza, y a través de esa fuerza generar pues colonias. Bien, continuamos. Fue anticomunista. ¿Por qué? Las ideas comunistas no estaban de acuerdo con las ideas fascistas. Por ejemplo, el comunismo decía de que todos los seres humanos deberíamos de ser iguales. En las sociedades no deberían existir ni ricos ni pobres. Debería primar la igualdad entre los seres humanos. Eso decían los comunistas. Pero ¿qué decían los fascistas? Los fascistas decían no. Decían que la desigualdad entre los hombres es natural, ¿sí? Es decir, debe haber un rico, un pobre.
Eso es natural, siempre ha habido y siempre va a existir, decían ellos. Pero ¿quién debe gobernar? ¿A esos ricos? ¿A esos pobres? Alguien que esté más arriba de esos ricos y esos pobres. Ese orden debe ser un orden imperante, ¿sí? Ese orden que se establezca en ese país fascista debe estar al mando de una persona que debería de gobernar, ¿no? En este caso, el líder de los fascistas. Por lo tanto, ellos decían que la revolución era un crimen. Como los comunistas decían que el pueblo debe llegar a gobernar a través de una revolución, los fascistas decían no, las desigualdades deben existir, eso es natural, debe haber rico, debe haber pobre, eso es natural. Por lo tanto, si el pobre se rebela contra el rico, entonces eso es un pecado mortal. Por lo tanto, el pueblo no tiene derecho a rebelarse contra su explotador. Esa era la idea del fascismo. También tuvo otra connotación, otro carácter de tipo militarista, donde decían que la violencia y la guerra son parte de la práctica política. Es decir, que estos señores para solucionar un problema político en su país, ¿no?, tenían que utilizar la violencia. Y para eso, jovencitos, utilizaron pues a sus fuerzas armadas, básicamente a su ejército. El fascismo gobierna un país teniendo al lado a su ejército, teniendo al lado a la fuerza militar. Solamente de esa manera se conduce bien a un país. Eso decían los fascistas. Por otro lado, también, jovencitos, dentro de otra característica, fue la del régimen, de ser un régimen totalitario y centralizado. Es decir, ¿por qué totalitario? Porque solamente el Estado debe controlar todo en un país mediante el corporativismo y la fuerza. Es decir, la máxima autoridad en un país para los fascistas debe ser el Estado. Y el Estado debe ser representado por un líder. Y ese líder, jovencitos, vendría a ser desde el punto de vista del fascismo italiano el famoso Duce. ¿Sí? El famoso Duce. ¿Y quién fue el famoso Duce? El que tiene el poder. ¿Sí? El que tiene el poder. ¿Y quién tuvo el poder? Pues Benito Mussolini, jovencitos. Entonces, jovencitos, su régimen totalitario debería de ser centralizado, es decir, que el Estado debería ser la máxima autoridad dentro de un país. De la misma forma también fue intervencionista. ¿Eso qué significa? Que el Estado debe controlar la economía. Es decir, que las empresas privadas ni ninguna otras organizaciones deben controlar la economía en un país. El único autorizado de gobernar, de administrar la economía, debe ser el Estado. Pero eso sí, el Estado apoya a la empresa privada. Es decir, las personas que tenían dinero podían hacer empresa, pero no podían tener más poder que el Estado. Por eso se les dice que tuvo un carácter también intervencionista. Entonces, jovencitos, entendiendo ya la ideología fascista, vamos a pasar al siguiente. En este siguiente tema vamos a ver, jovencitos, de qué manera se da la instauración de la dictadura fascista. Es decir, cómo se inaugura el gobierno dictatorial fascista. Para eso, jovencitos, es necesario analizar el fascismo en el poder. Miren, chicos, si ustedes ven esta imagen acá, por ejemplo, esta imagen que parece ser un hacha, acá vemos la parte del metal de la hacha y este parece ser el mango, este fue el distintivo máximo del fascismo. Y si ustedes ven detrás de ese distintivo la bandera italiana, ese fue el distintivo máximo del fascismo italiano, chicos. Cuando el fascismo estuvo en el poder, luchó, jovencitos, a través de muchas estrategias contra todos sus enemigos. El fascismo luchó a través de marchas callejeras. El fascismo convocó a muchas marchas, ¿sí? Convocó a muchos paros, convocó, jovencitos, a movilizar a la gente para luchar en contra de sus enemigos. Pero no solamente utilizó las marchas callejeras, sino también las intimidaciones. Es decir, los fascistas formaron un grupo de personas selectas, llamados los camisa negra, quienes se encargaban, jovencitos, de generar temor en contra de los enemigos. Si alguien, por ejemplo,
se pronunciaba en contra del fascismo, rápidamente iban los camisas negras, le metían le apuntaban con un cuchillo, con un revólver en la cabeza y le decían que si sigue hablando así, iba a morir. Esa era la estrategia de los fascistas. También, jovencitos, si es que algunos opositores no entendían las intimidaciones, pues simplemente eran asesinados. Pero ¿quiénes eran las víctimas de los fascistas? Como les dije, eran sus enemigos, pero sobre todo los enemigos de partidos opositores. Es decir, en ese entonces en Italia no solamente el fascismo como partido existía, sino también estuvo el comunismo, también estuvo el liberalismo, ¿sí? O el demoliberalismo, que era propio de los capitalistas. Entonces estos fascismos se enfrentaban a los partidos comunistas y a los partidos demoliberales que existían en ese entonces paralelo al partido fascista. De esta forma, jovencitos, al darse entre los años 1925 y 1928, Mussolini en el poder fascista aprueban las leyes llamadas las leyes fascistísimas. ¿Pero qué eran estas leyes? Estas leyes, jovencitos, eran un conjunto de normas que permitían el cambio de régimen en Italia. Es decir, se permitía cambiar un régimen de Estado liberal por un nuevo régimen, en este caso de Estado fascista. En otras palabras, estas leyes fascistísimas promulgadas entre el año 1925 y 1928 permitió de que Italia ya no sea un Estado liberal, sino se convierta en un Estado fascista. Bajo esos términos le permiten al fascismo, jovencitos, muchas cosas que no estaban de acuerdo con sus ideas, con sus planteamientos. Es decir, lo primero que hicieron fue cerrar el Parlamento. En otras palabras, lo que hizo Mussolini es anular el Congreso del Estado italiano. Es decir, los congresistas jamás deberían de volver a gobernar. Por otro lado, anuló los partidos contrarios, es decir, los partidos como el comunismo, los democráticos socialistas, los democráticos liberalistas simplemente fueron anulados de la escena política de Italia. Desaparecieron a los partidos políticos. Al mismo tiempo, se anuló el derecho a la libertad individual, es decir, que si había alguna persona que mostraba indiferencia o que no estaba de acuerdo al fascismo, simplemente, jovencitos, el Estado utilizaba toda su fuerza, todo su poder para anularlo. Entonces, acá nomás nos damos cuenta, jovencitos, que el fascismo tuvo un carácter pues dictatorial, tuvo un carácter antidemocrático, que no estaba a favor, jovencitos, del pueblo, y mucho menos pues hacía caso a lo que decía el pueblo. A esto, como les decía, se le llama dictadura. Entonces, esta dictadura, jovencitos, para poder mantenerse en el tiempo, para poder mantenerse en el Estado italiano, crea dos elementos. Uno, la policía política, es decir, aquellos policías fascistas, como les decía anteriormente, los camisas negras, que andaban por las calles tratando de identificar a sus enemigos. ¿Para qué? Para desaparecerlos o neutralizarlos. De la misma forma, crearon un tribunal especial. Es decir, crearon jueces, fiscales, con la finalidad, jovencitos, de sentenciar a los enemigos. Si encontraban a alguien, por ejemplo, haciendo propaganda en contra del fascismo, la policía política lo capturaba y lo llevaba al tribunal especial. El tribunal especial simplemente daba una sentencia y esa sentencia, en el mejor de los casos, era mandarlos a la cárcel a esas personas opositoras. O en otros casos hasta incluso los desaparecían, los mataban, los asesinaban. ¿Cuál era el objetivo? Como ya había manifestado, su objetivo era la de luchar ¿contra quién? Contra los partidos opositores. La policía política, el tribunal especial, tenía el objetivo de luchar contra los comunistas, de luchar contra los socialdemocráticos, de luchar contra los demoliberales y otras tendencias que se oponían al fascismo. Pero no tan solamente contra ellos, sino se encargaban de luchar contra todo tipo de oposición, contra la oposición en general. No importa si una persona solita entraba en oposición al fascismo, simplemente era amedrentado o simplemente asesinado. Entonces, jóvenes,
Entonces, jovencitos, el fascismo pues tuvo este tipo de práctica política. Pero el fascismo también entendía que no era bueno pelearse con el pueblo. Y para eso el fascismo, jovencito, crea leyes, ¿no? A favor de lo que le gustaba al pueblo. ¿Y qué es lo que le gustaba al pueblo? En ese entonces, tener más tiempo libre. Al mismo tiempo, jovencitos, se reglamentó a través de ciertas leyes el ocio. ¿Qué significa el ocio? El no hacer nada, ¿no? ¿Y esto quiénes se beneficiaban con todo esto? El pueblo. Mientras el fascismo, jovencitos, actuaba políticamente en contra de la democracia, en contra del liberalismo, en contra del comunismo, para que el pueblo no diga nada, para que el pueblo apoyara al fascismo, simplemente les daban pues ciertas preferencias a aquellos que no reclamaban. Y esto era pues darle más tiempo libre, teniendo algo que comer, sí, obviamente. Entonces, jovencitos, así se instauró la dictadura fascista en Italia. Ahora vayamos a ver, jovencitos, de qué forma se dio el culto a la personalidad. Cuando hablamos nosotros del culto a la personalidad, hablamos del respeto, ¿no? De un respeto irracional, de un respeto enorme, en este caso a una persona, en este caso al dúcer, ¿no? En este caso al líder. ¿Cómo se dio esto, jovencitos? A través del respeto ilimitado al duce. ¿Quién era el duce? Era la máxima autoridad del fascismo. En este caso, Benito Mussolini. ¿No? Ahí está, Benito Mussolini. A ver, ¿cómo se daba este respeto ilimitado? Se daba mediante libros escolares. Por ejemplo, jovencitos, los libros que se utilizaban en los colegios en Italia en las épocas del fascismo, chicos, todos esos libros tenían que hablar bien de Benito Mussolini y del fascismo. Al igual que los libros que el Ministerio de Educación, por ejemplo, nos da, ¿no? Todos los libros del Ministerio de Educación, sobre todo en ciencias sociales, jovencitos, si es que ustedes se dan cuenta, todititas hablan a favor del Estado. Nadie dice de que el Estado comete errores o gobierna en contra del pueblo y a favor de los ricos, ¿no? Es decir, más o menos se utilizaba esa figura. Al mismo tiempo también jovencitos organizaban organizaciones, instituciones infantiles donde iban personas pequeñas, ¿no? Niños, infantes, que desde a temprana edad, chicos, se les enseñaba a respetar a su máximo líder, a Mussolini. De la misma forma, organizaron jovencitos instituciones juveniles, es decir, jóvenes de la edad como ustedes, jovencitos eran adoctrinados para respetar a la máxima autoridad, Mussolini. Muchos niños, infantes, escolares, jóvenes, consideraban al Duce, chicos, como Dios, ¿sí? Porque era la máxima autoridad en Italia, en la Italia fascista. Para eso, jovencitos, se utilizó el arte. Por ejemplo, chicos, el arte, ustedes pueden ver en esta imagen, ustedes ven acá el abstraccionismo, por ejemplo, como una forma de arte, mezclado con una figura militar que era de Mussolini. Hasta incluso el arte, chicos, era utilizado para diosificar a este señor, para convertir a Mussolini en un dios. Pero no solamente el arte, sino también la arquitectura. Miren, en sus construcciones en Italia, jovencitos, se observaban la figura de Mussolini en los edificios, por ejemplo. Se utilizó también la radio. En la radio, jovencitos, el 70% de la programación era a favor de Mussolini, a favor del fascismo. También se utilizó la publicidad de los diarios, algunas publicidades del cine, por ejemplo. Todos tenían que hablar a favor del fascismo, a favor de Mussolini. Como la información era constante, chicos, muchos italianos consideraron a Mussolini como su salvador. Ahora, todos estos medios que utilizó Mussolini y el fascismo para generar el culto a la personalidad de Mussolini, pues se utilizó como una apología a su ideología también, ¿no? A la ideología fascista. Es así, jovencitos, que de esta forma el fascismo se hizo dueño de la política italiana y que al mismo tiempo también contagió a otros países europeos e incluso, jovencitos, contagió a algunos políticos dentro de la escena política del Perú.
Eso lo vamos a ver cuando vayamos a ver dentro de los temas de historia del Perú. Bien, ahora jovencitos, como ya les he explicado de qué manera surge el fascismo y de qué manera se desarrolla el fascismo en Italia, chicos, me van a desarrollar esta actividad. De lo explicado, a ver, es decir, de la clase que hemos hecho, ustedes me van a responder las siguientes interrogantes. La primera, ¿qué entiendes por fascismo? Ya ustedes tendrán una idea, les he explicado de manera sintética, ¿sí? Y ustedes me van a explicar acá, me van a plantear su idea. ¿De qué manera influyó la crisis económica europea en el origen del fascismo? Es decir, ¿qué tiene que ver el fascismo con la crisis después de la Primera Guerra Mundial en Europa? Sí, también hemos hablado de esos puntos. ¿El culto a la personalidad será positivo para un país? Explica. Es decir, el respeto máximo a un líder, sobre todo a un líder dictador, ¿será bueno para un país o será malo? Si es bueno, explica. Si es malo, explica. La cuarta pregunta, ¿estás de acuerdo con la posición política del fascismo? ¿Estás de acuerdo con el fascismo, con la ideología, con la política fascismo? Si es sí, explica. Si es no, también explicas. Y al final, jovencitos, les estoy dejando una lectura acerca del culto a la violencia, del culto a la personalidad violenta y al mismo tiempo un cuadro que está en la ficha de trabajo, jovencitos, de su texto con la finalidad de que me rellenen este cuadro de acuerdo a lo que se requiere. Bien, jovencitos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos de que continúen muy bien de salud, chicos, y nos veamos de manera virtual a través de las clases virtuales la próxima semana. Muchas gracias, chicos, cuídense y será hasta la próxima semana.